Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a El Noticiero Emisión Estelar. Como siempre, el desarrollo de diversos temas de interés nacional para ustedes. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos a todos. Les recordamos que, como siempre, este informativo es retransmitido por Radio América, 93.3 FM en Guayaquil y 104.5 FM en Quito. Comenzamos. Empezamos contándole que el titular del COE Nacional, Juan Zapata, dijo que no habrá un nuevo confinamiento en el país porque no se puede generar otro estado de excepción. Sin embargo, se analizaron otras opciones legales. Mientras tanto, en varios hospitales empezaron las adecuaciones para habilitar áreas específicas para atender a pacientes con el virus. La situación también es compleja en Colombia y en Perú. Bogotá, capital de Colombia, se acerca a las 10.000 muertes por COVID-19 y más de 480.000 contagiados. Lima, capital de Perú, superó las 16.000 muertes a causa de COVID-19 y más de 452.000 contagiados. En Ecuador, las provincias de Guayas y Pichincha acumulan alrededor del 50% de infectados de todo el país. Por ejemplo, en el Hospital Carlos Andrade Marín, en menos de 24 horas se duplicó la demanda de atenciones para pacientes COVID. Nuestro servicio de derivaciones reporta 65 pedidos para camas de terapia intensiva. Ante la demanda de pacientes, toda una área del HCAM, en donde antes se atendía a medicina interna y cirugías, fueron evacuadas para ahora adaptarlas y aumentar 34 camas de UCI para pacientes COVID. Un mural próximo a inaugurarse recuerda los momentos críticos de la pandemia. Sin embargo, afuera del hospital se comercializan víveres sin ningún tipo de protección. Esto mientras 65 pacientes buscan acceder a UCI en la red del IES en Quito. La falta de espacio hace que personas como Victoria busquen una clínica privada. En esta clínica por 4 días hemos pagado como 16.500 más o menos. Ahí en esta clínica no le recibieron a mi mami hasta no girar un voucher o un efectivo de $20.000. La indisciplina social y los hospitales al borde del colapso preocupa a las autoridades. ¿Es necesario un confinamiento? No lo podemos hacer, porque usted sabe que ya no podemos generar un estado de excepción que nos permite tomar estas medidas. No obstante, si la situación se sale de control, las autoridades analizan otras medidas. Por lo tanto, no pensemos nosotros que a lo mejor estamos exentos de la necesidad de tomar una decisión en ese sentido, pero tendríamos que argumentarlo, vuelvo a repetir, puede ser dicho por los constitucionalistas, una grave conmoción interna, que es lo que está generando una pandemia. El 18 de enero, el COE Nacional evaluará las consecuencias de los festejos por la final de fútbol, cenas navideñas y fiestas de fin de año. Si el panorama no es alentador, ese día se podría anunciar nuevas medidas. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, dijo que las fronteras terrestres podrían abrirse a finales de este mes. Dependerá de la situación que atraviesen Ecuador y los vecinos países en cuanto a los contagios de coronavirus. En cuanto a la apertura de fronteras, el Gabinete del Sector Seguridad resolvió y presentó como recomendación al presidente de la República que podrían, dependiendo de las circunstancias, ser abiertas a fines de enero. En tanto quedan cerradas las fronteras y solamente Rumichaca y Huaquillas para lo que es el paso de productos y de comercio de gran escala para residentes de las dos provincias. Reino Unido, Alemania e Italia prolongaron drásticamente sus restricciones ante una pandemia que no cede y que hace temer un reconfinamiento total en Europa. Mientras que en América Latina varios países empiezan a blindarse por el aumento de casos de este virus mortal. Los 56 millones de habitantes de Inglaterra entraron este martes en su tercer confinamiento total contra una pandemia fuera de control. Con más de 75.000 fallecidos por el virus, el Reino Unido es uno de los países de Europa más castigados por el COVID. Desde finales de año enfrenta una ola imparable de contagios a un ritmo de 50.000 por día, tras el descubrimiento de una nueva variante del virus mucho más transmisible. Out of lockdown,
El gobierno cree que el confinamiento, que estará vigente hasta marzo, sea lo suficientemente duro como para contener la nueva cepa. Esta vez optó por cerrar también todas las escuelas. Es exasperante porque no sé si la gente puede hacer un esfuerzo más durante otras 6 semanas. Con este confinamiento es una locura. La situación que vive hoy Gran Bretaña no es única. Italia decidió este martes prolongar sus restricciones y atrasar la reapertura de las escuelas de secundaria hasta finales de enero, debido al elevado contagio de COVID. En el nuevo decreto, el gobierno también prolongó la prohibición de circular entre las distintas regiones hasta el 15 de enero y confirmó que los bares, cafeterías y restaurantes permanecerán cerrados. Mientras que Alemania prolongará y reforzará su confinamiento parcial hasta el 31 de enero. La mayoría de los comercios que no sean de alimentación, bares, restaurantes, centros culturales y de ocio, permanecerán cerrados. El confinamiento afectará a unas 10 millones de personas. Con la combinación del virus mutado que ya se ha detectado aquí, es absolutamente necesario tomar estas medidas. En este país, la gestión de la segunda ola suscita críticas, especialmente por haber privilegiado solo el fármaco de Pfizer-BioNTech para empezar a vacunar a la población. Los casos de COVID en el mundo ya superan los 740.000 en un día, la segunda peor cifra a nivel global. En América Latina, Perú y Colombia anunciaron nuevas restricciones ante el aumento de casos de COVID en sus capitales. En Bogotá, 2,5 millones de personas se verán afectadas por el nuevo confinamiento, que estará vigente hasta el 18 de enero. Mientras que Lima refuerza su vigilancia epidemiológica en aeropuertos para evitar el ingreso de la nueva cepa británica. Todas las personas que ingresen a Perú deberán someterse a partir de este martes a una cuarentena obligatoria de 14 días. Pamela Montilla, TC Televisión. Realizamos un recorrido por diferentes hospitales de Guayaquil para conocer la realidad de los casos de coronavirus y la situación de familiares que pernoctan en los exteriores de las unidades a la espera de noticias de sus seres queridos. Julio López llegó la madrugada de este martes con su hermano de 65 años, a quien dice le diagnosticaron el COVID-19 y sus síntomas lo han complicado. Porque dice que aquí los reciben cuando ya están ahogándose, que necesitan oxígeno. Dice que desde hace un mes recorre casas de salud, pero en ninguna lo reciben. Lo hemos llevado a la Santa Marianita, lo hemos llevado al Hospital Guayaquil y nadie le da ingreso. Este caso no es el único. En las afueras del Hospital del Guasmo, familiares de pacientes COVID permanecen a la espera de un mensaje de texto para saber cómo están. Uno no recibe información de allá adentro solito, no, uno tiene que ingeniarse con mentiras y ver de su paciente. Su fin de año la pasaron aquí, en una vereda sin una carpa que los proteja del fuerte sol o de la lluvia. Pero para ellos eso no importa. Quieren que los suyos se recuperen. Sol, agua, aquí frío. Toda la noche hay que estar aquí. Y algo similar se registra en el hospital de Monte Sinaí, en donde sus familiares pasan y esperan en salas para evitar tenerlos a la intemperie. En el Hospital Bicentenario, el aumento de casos se registró en la última semana de diciembre. Existen muchos pacientes que vienen de otras provincias. Es que no bajen los brazos, que sigan evitando las aglomeraciones, el distanciamiento, correcto uso de mascarilla y correcto lavado de manos. Su capacidad de camas está al 70%, derivando a otras casas de salud a los pacientes críticos. Mauricio Ceballos, TC Televisión. Seguimos en el tema. Se espera la llegada de las primeras 50.000 dosis de vacunas Pfizer para la semana del 18 de enero al país. Estas dosis serán aplicadas al personal sanitario, personas de la tercera edad y trabajadores de geriátricos. En tanto que los hospitales de Guayaquil aplican su plan de contingencia por el colapso de las unidades de cuidados intensivos. Nicole Khalil nos cuenta cuál será la funcionalidad de las carpas que se implementarán en los próximos días. La próxima semana estarán instaladas las carpas de atención médica en el peaje de Chongón y el de la vía Daule, asignadas por el municipio de Guayaquil, para que los pacientes que tienen síntomas de COVID-19 que vienen de otras provincias se atiendan ahí y no colapsen los hospitales de la ciudad. Proporcionamos oxígeno a través de concentradores de oxígeno. Tenemos pruebas para hacer el diagnóstico inicial y medicación.
¿Qué quiere decir esto? Que si el paciente tiene sintomatología leve y no amerita su ingreso, se le da la medicación y acude a su casa para posterior chequeo. Y si el paciente vemos que tiene sintomatología moderada y requiere ingreso, pues coordinamos el traslado para una de nuestras unidades. Como parte del plan de contingencia, los hospitales están dándole el alta temprana a los pacientes que tienen otras enfermedades. Alta temprana significa enviar a su domicilio a los pacientes que no tienen ningún riesgo en su salud y que pueden hacer su convalecencia o su fortalecimiento de su salud, su recuperación en su propio domicilio y no necesitan estar en un hospital. La situación en las clínicas privadas es crítica. También están llenas y en algunas ya no reciben pacientes. Nicole Khalil, TC Televisión. En instantes, nuevo caso de sicariato en el sur de Guayaquil. Ejecutaron a un hombre con antecedentes penales. Todos los detalles al regresar. No se vayan. En el Instituto Geográfico Militar empezó la impresión de las papeletas electorales cuando falta poco más de un mes, 33 días exactamente, para el día de las votaciones. Así lo confirmó el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Luis Lara. A tan solo 33 días de las elecciones, las máquinas del Instituto Geográfico Militar se encendieron a toda potencia para la impresión de papeletas electorales de presidente y vicepresidente. Así lo confirmó el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El día de hoy a las 5 de la mañana empezó la impresión de las papeletas presidenciales en el Instituto Geográfico Militar. La papeleta presidencial constará de 16 binomios. La papeleta de asambleístas nacionales tendrá representantes de 17 partidos y movimientos políticos. Resta por definir las papeletas de asambleístas provinciales y parlamentarios andinos. De 4 o 5 provincias que están faltando. Con eso se completaría y estaríamos dentro del cronograma. A medida que se imprima las papeletas del Instituto Geográfico Militar, entregará este material a la empresa encargada de la conformación de los kits electorales, que en este caso será Mongar, quien ya ha participado en otros procesos electorales y que tendrá un trabajo a contrarreloj. Ese proceso prolijo de empacar los materiales es lo que le da, digamos, un importante nivel de seguridad. Posterior a ello, las Fuerzas Armadas se encargarán de distribuir el material electoral a todo el país y a todas las juntas receptoras del voto. Incluso el 6 de febrero, 24 horas antes del proceso electoral, se prevé que el material sea distribuido a varios recintos en la capital de la República. Gustavo Merino, TC Televisión. Mientras tanto, Silka Sánchez, vocera de Álvaro Noboa, acudió a la Contraloría General del Estado para pedir que se revise la actuación de los integrantes del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso. Noboa se quedó fuera de los próximos comicios generales. Nosotros hemos venido a presentar esta petición al señor Pablo Celi, Contralor General de la Nación, para que esté vigilante y que se haga una auditoría en el Tribunal Contencioso Electoral, en el Consejo Nacional Electoral, de ver si es que en verdad están cumpliendo con la ley. Y en el Consejo Nacional Electoral se llevará a cabo una sesión del Pleno esta noche para analizar el reglamento que regirá en los debates presidenciales obligatorios. Según lo estipulado, serán debates divididos en 2 programas, cada uno con la participación de 8 candidatos que se definirá por sorteo. Se desarrollarán sin presencia de público y bajo estrictas medidas de bioseguridad. Representantes de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana hicieron un llamado para que los ciudadanos asuman el compromiso de elegir a los mejores representantes para presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos en los próximos comicios. Para la Iglesia Católica es una obligación moral y cívica buscar razonadamente a quienes sean más capaces de afrontar la crisis sanitaria y económica que afronta el país.
Y seguimos informando. Un nuevo proyecto de reformas al Código Monetario y Financiero será enviado por el Ejecutivo a la Asamblea en los próximos días. El ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, explicó su contenido. Además, adelantó que en abril se enviará otro paquete de reformas en materia laboral, tributaria y de pensiones. El primer proyecto de reformas está listo. El gobierno lo enviará a la Asamblea Nacional con carácter de urgente en materia económica. Es decir, deberá ser aprobado en no más allá de 30 días. Según el ministro de Finanzas, apunta a que el Banco Central del Ecuador recupere independencia. Que no vuelva a hacer lo que hizo, de entregarle recursos al gobierno para que éste gaste en lo que gastó y que ahora nos generó un problema patrimonial importante. El secretario de Estado aclaró que esto es parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Definitivamente es importante devolverle la autonomía al Banco Central, una independencia al Banco Central. A la par, el gobierno prepara 3 propuestas de reformas más que llegarán en abril a la Asamblea y deberán ser analizadas por la próxima administración. La primera plantea cambios integrales a la seguridad social. Para hacerle sostenible a la seguridad social. Eso involucrará todos los cambios que tengan que producirse. La segunda topa temas laborales, nuevos mecanismos de contratación. Y la tercera apunta a un análisis de tributos. Reducir algunos impuestos, eventualmente podrá revisar algunos, son propuestas que se van a dar. En la Asamblea ya se preparan para recibir el primer paquete de reformas. Habrá que ver qué es lo que proponen en la letra del proyecto de ley. El ministro de Finanzas dijo que son proyectos necesarios, debido a las complicaciones económicas. Cristian Hidalgo, TC Televisión. Y el presidente Lenín Moreno se reunió con un grupo de proveedores privados, públicos y del exterior a quienes el gobierno ha cancelado valores pendientes por 1.653 millones de dólares. Se trata de pequeñas, medianas y grandes empresas que han provisto de bienes y servicios al Estado. El mandatario aclaró que el pago se da gracias a los desembolsos que llegaron de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional. Hemos hecho bien las cosas, gestionamos bien nuestra deuda con los tenedores de bonos, gestionamos bien nuestra deuda externa y gestionamos también bastante bien el financiamiento de nuestro desarrollo y el poder cumplir con todos los elementos tan importantes para que ese desarrollo se vuelva una feliz realidad, como el hecho de poder pagar a nuestros proveedores para que estos a su vez puedan hacer los pagos correspondientes a quienes también les proveen de bienes o servicios, y también fundamentalmente el pago y la contratación de personas para que trabajen dentro de las empresas y que puedan llevar de manera digna el pan a su hogar. Desde el 1 de enero entró en vigencia el acuerdo comercial entre Ecuador y Reino Unido. Esto permitirá que se mantengan las preferencias arancelarias en los productos no petroleros de ambos países. Esto luego que Reino Unido se retirara de la Unión Europea, bloque con el que ya mantenía un acuerdo comercial. Productos como banano y camarón seguirán ingresando a Reino Unido con 0 arancel. Ese país es uno de los 10 principales socios de Ecuador. En instantes, incendio en un estacionamiento consume 3 buses urbanos en el sur de Quito. El desarrollo de esta información cuando regresemos en la tercera emisión del noticiero. Para ustedes, amigos televidentes, los estudios para mejorar el hospital de Guaranda se desarrollan para optimizar su servicio. Así lo afirmó el presidente del Consejo Ejecutivo del IES, Jorge Guatez, quien además indicó que la Casa de Salud tiene el 45% sin utilizar hace 3 décadas. Detalles. Casi medio hospital no se ha utilizado hace 30 años en Guaranda. Esto se descubrió en un recorrido que hizo el presidente del Consejo Directivo del IES, Jorge Guatez. Cuando vamos a un hospital, nosotros pedimos, yo pido en lo personal, que me lleguen a los lugares que están mal, no a lo que está bien. Entonces, lo primero que me llevaron fue a ver, todo era como 2 mundos. Cielo y el infierno, obviamente, explotas, pues. Explotas por la indolencia, explotas por la irresponsabilidad. Por eso desarrollan un estudio para que funcione correctamente y se beneficien un promedio de 60.000 afiliados en la provincia de Bolívar. Esto no se trata simplemente de pintar. En un hospital no es que tú vas, pintas paredes, arreglas cuartos y resolviste el problema.
Tú tienes que establecer un plan médico funcional y el plan médico funcional tienes que adecuarlo en función de toda esa infraestructura. Sostiene que todo esto se hace con planificación y justo aquello es lo que ha faltado. Incluso pone ejemplos de otras casas de salud en la provincia de Guayas y Manabí. El hospital de los Ceibos es un lindo hospital, está maravilloso y todo. No tiene una subestación eléctrica. No tiene. Necesita una subestación eléctrica. Entonces, Manta, maravilloso el hospital, de primera categoría, tampoco tiene subestación eléctrica. Pero Guatet va más allá y cree que esto también se debe a que la salud se ha politizado. En el sector público los directores de hospitales no es que son permanentes, ¿ya? No es que están 10 años, 20 años trabajando ahí. Es gente que las van cambiando porque el IES está politizado. El IES se ha politizado, hay que despolitizarlo. Esos cargos son cargos que debería estar gente técnica y que no los puedas estar moviendo permanentemente para que puedan trazar un trabajo de corto, mediano y largo plazo. El IES maneja 101 hospitales a nivel nacional y se espera que en este año empiece la construcción de una nueva casa de salud en la provincia de Esmeraldas. Emilio Zamora, TC Televisión. Pasamos a revisar la información internacional. La ciudad boliviana de Sucre sufrió lluvias torrenciales que arrasaron vehículos, negocios ambulantes y dejaron 4 muertos y 6 desaparecidos. Los detalles en el siguiente resumen de Noticias Internacionales. La fuerza del agua arrastró todo a su paso en Bolivia. La ciudad de Sucre se vio sorprendida por una fuerte lluvia que duró 1 hora y media y que convirtió varias calles en verdaderos ríos. Por momentos el agua alcanzó hasta 1,5 metros de altura. Media decena de personas murieron y otra cantidad similar están desaparecidas. No caía un aguacero similar desde 1997. El chavismo recuperó el control de la Asamblea Nacional de Venezuela. El nuevo parlamento tomó posesión este martes con 256 de 277 escaños ocupados por miembros del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados. Las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, en las que fueron elegidos los nuevos legisladores, fueron tildadas de fraude por la oposición, que se abstuvo de participar. Los electores de Georgia, en el sureste de Estados Unidos, acudieron este martes a las urnas para una doble elección que decidirá el destino del Senado en ese país y cuyo impacto será decisivo en los primeros años del gobierno del futuro presidente demócrata Joe Biden. Si los dos candidatos demócratas vencen a los senadores republicanos salientes, los demócratas tomarían el control del Senado. Francia sacrificó a más de 200.000 patos en granjas de todo el país para frenar un brote de gripe aviar y tiene previsto sacrificar a 400.000 más. Hasta el 1 de enero se habían identificado en Francia 61 brotes de gripe aviar, incluidos 48 en la región de las Landas, en el sureste, donde hay un gran número de explotaciones de gansos y patos que se utilizan para la producción de un plato típico. Pamela Montilla, TC Televisión. Bien, continuamos con más noticias. En los últimos días, el COE Nacional ha detectado más de 200 resultados de pruebas PCR adulteradas. Fueron presentadas por viajeros que llegaban del extranjero o que pretendían desplazarse a Galápagos. Entre las irregularidades están la suplantación de logos de laboratorios autorizados y el cambio de resultados que salieron positivos a negativos. Las autoridades endurecerán los controles, advierten. En tanto, la Fiscalía podría abrir investigaciones por uso de documento falso que es sancionado entre 3 y 4 años de cárcel. Mataron a Roque Alejandro Hernández Cedeño, de 24 años, cuando transitaba la noche de este lunes por el sector de Siete Lagos, en el sur de Guayaquil. El ataque a bala se produjo desde una camioneta. Hernández Cedeño registraba antecedentes por robo en el 2015, de acuerdo con el reporte policial. La víctima mortal, que también se dedicaba al microtráfico, pertenece a la banda de alias Samir. Y les contamos que continúa la investigación por el asesinato de una mujer en Guayaquil. Inicialmente se creía que su deceso fue accidental. El principal sospechoso es su pareja, el cual abandonó el país.
Es una familia que solo desea que el responsable de la muerte de su hija sea detenido. Lisbeth Muñoz fue hallada muerta en su casa en diciembre del año pasado. Su esposo señaló que su deceso fue por muerte natural, pero luego se comprobó que fue asesinada a golpes. Lo más condenable, criticable, cruel, inhumano de este hecho, las heridas, para que todo el mundo lo sepa, las heridas, para que la madre, los familiares de la víctima no se dieran cuenta, las heridas se las taparon con brujita. Se las taparon dice el médico legista, con una sustancia transparente, adhesiva. Para la familia Vaquerizo Muñoz existen varias personas implicadas en este hecho, entre ellos el esposo de Lisbeth. Que llamaran al hermano y el hermano nos confirmó, sí, es verdad, ella está muerta. Él terminó diciendo, pero díganle a Katy que no venga, porque la escena es muy fuerte y ya vino criminalística. Nos quiso dar a entender que ya se habían llevado el cuerpo. La cabeza de ella en el suelo con sangre en todo el piso y humedecida de sangre, pero el pelo de la parte de atrás. De la parte aquí adelante no tenía nada de sangre, tenía húmedo el cabello. O sea, ya me la limpiaron, me imagino yo. Hasta el momento no se conoce el paradero del principal sospechoso. Se conoce que salió fuera del país. Actualmente el caso se encuentra en indagación previa. Es por eso que el fiscal a cargo del caso no puede pronunciarse. Jorge García, TC Televisión. Una avioneta de fumigación aterrizó de emergencia en la pista del Grupo de Fuerzas Especiales 26 CENEPA en la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos. Un desperfecto mecánico llevó al piloto Jorge Castañeda Vélez a realizar la maniobra la mañana de hoy. El aparato estaba en labores de fumigación en el sector del Porvenir y al parecer se impactó contra algún objeto, puesto que tenía una avería en el tren de aterrizaje. 3 buses urbanos fueron consumidos casi en su totalidad por un incendio en un patio de estacionamiento en el sur de Quito. El incidente no dejó heridos. Cerca de las 2 de la mañana, 3 buses de transporte público que se encontraban en el patio de las oficinas de Translatinos en el sur de Quito se quemaban simultáneamente. Las llamas y el humo eran visibles en el sector y las múltiples explosiones causaron temor entre los moradores del Beaterio. Fue un susto muy grande porque estábamos durmiendo y entonces escuchamos la primera explosión. Estas imágenes fueron captadas por las cámaras del ECU 911. Mientras que para controlar el incendio llegó al lugar personal del Cuerpo de Bomberos Quito y unidades de salud. Los vehículos ya se encontraban encendidos. Fueron 6 unidades contra incendios. Cerca de las 3 de la mañana, las unidades afectadas lograron apagarlas. Pero cuando logramos ingresar al patio esta mañana, las encontramos así, consumidas casi en su totalidad. Incluso 2 buses más quedaron con afectaciones menores. Buscamos conversar con autoridades de la compañía, pero no quisieron dar declaraciones. La unidad de investigación de incendios está realizando el peritaje respectivo. En este patio quedan parqueadas 64 unidades de bus de la compañía. Mientras las investigaciones continúan, reforzarán la vigilancia para evitar que otro hecho como este vuelva a ocurrir. María Verónica Olivero, TC Televisión. Y dentro de todo lo que hemos visto, esta es una buena noticia. Aparecieron los 3 pescadores de Santa Elena que tenían 2 semanas en alta mar. La tarde de este martes, las autoridades informaron que llegaron a la Capitanía del Puerto de Esmeraldas. Durante este tiempo imperó, obviamente, la desesperación en sus respectivas familias. Los artesanos salieron de faenas y sufrieron un daño en su embarcación, pero se encuentran estables. Y cerca de $200.000 robaron delincuentes de varios cajeros automáticos en Guayaquil. Para la policía es una organización dedicada específicamente a este delito, cometidos a lo largo de 6 meses. El último atraco fue en este cajero automático ubicado en Sauces 8 en el norte de Guayaquil. Los zampones ingresaron en la madrugada rompiendo la pared contigua. Utilizaron suelda autógena para violentar las seguridades y de esa manera llevarse $30.000. Está bastante difícil y dura la situación que los delincuentes se han alborotado esta vez. Se han alborotado porque roban ya no tienen control, roban a quien sea, no les interesa si hay cámara o no. Este cajero ubicado en la Floresta también fue blanco de la delincuencia. De aquí se llevaron $130.000.
Los zampones asimismo se metieron por una puerta que está cerca del banco. Se hace presumir que se trataría de una banda bien organizada. Este tipo de modalidad no busca el enfrentamiento con la policía, es un robo de manera sistemática, rápida, en la cual de una u otra manera estas organizaciones, porque son organizaciones delictivas que se encuentran organizadas para cometer este hecho, porque aquí intervienen varias personas con conocimiento de oficio. Coincidencia o no, los 5 cajeros en donde han robado están ubicados en locales o en viviendas alquiladas. Esto es algo que la Fiscalía investiga. Indudablemente que al momento de alquilar este tipo de locales que están adjuntos a estos cajeros automáticos, las personas se hacen pasar como personas que quieren montar algún negocio. Y la documentación que presentan no es una documentación original, sino que son documentación falsa, con la finalidad de pronto no ser ubicado con posterioridad al cometimiento de este hecho. El perjuicio que han dejado esta serie de atracos a cajeros automáticos en Guayaquil asciende a cerca de $200.000. Jorge García, TC Televisión. Y volvemos al tema de la pandemia para contarles que el contagio por coronavirus estuvo a la orden del día en una celebración callejera el fin de semana en el sur de la ciudad de Guayaquil. Una tienda y varias viviendas fueron sancionadas por contribuir a la alteración del orden público y a las aglomeraciones. Después que la municipalidad clausuró 7 inmuebles en el sector de la calle 8 en Cristo del Consuelo, donde hubo un fiestón para recibir el 2021, tal como lo mostraron las redes sociales, la policía desplegó un control para evitar que se rompan los sellos. Ya que acá prácticamente se ha cogido la costumbre de a partir de las 2 de la mañana en adelante hasta las 07 horas hacer, si se quiere, convertirlo la avenida en un amanecedero. Donde lógicamente están tomando en sus casas y acá vienen, como se dice vulgarmente, a rematar. Los festejos son permanentes en este sector del suroeste de Guayaquil, según detalló el oficial Fernando Vaca. Que acá pues frecuentan personas, inclusive de farándula, personas son futbolistas profesionales. Cientos de personas participaron del encuentro sin normas de bioseguridad. La Dirección de Justicia y Vigilancia Municipal considera que la zona es conflictiva, aunque sus moradores dicen lo contrario. Este es un barrio tranquilo, un barrio sano que vienen a disfrutar. Uno no los llama, sino que es un barrio alegre. Pero, ¿cuáles son las sanciones por desacato a las medidas del COE cantonal que buscan mitigar los contagios por COVID-19? En lo relacionado al uso obligatorio de la mascarilla, la multa es equivalente al 20% de un salario básico unificado. En lo que está relacionado a aglomeraciones y a las reuniones sociales, la multa es equivalente a un salario básico unificado. Las autoridades estiman que si a la fiesta acudió alguna persona con el virus, lo más probable es que contagió al resto. Carlos Hidalgo, TC Televisión. Increíble. Y en Quito, una mujer con Alzheimer está desaparecida hace más de una semana. La última información que se tiene de ella proviene de cámaras de seguridad. Estas imágenes corresponden a cámaras de vecinos de Marta Andrade, de 68 años, quien fue captada antes de desaparecer en el sur de Quito, en la ciudadela El Ejército, ubicada en Quitumbe. Vestía chaqueta y pantalón rojo con una blusa negra. Debía ser recogida por sus hijos para volver a casa, pero tomó la dirección equivocada por el problema de Alzheimer, del que es víctima hace 6 años. Pegando afiches en las calles, su hija, su nuera y nieta han buscado por toda la capital. Temen inclusive que ella pudo haber tomado un bus interprovincial. Debido a esta demencia puede estar desubicada, ella ya nos ubicaba los días, las fechas, los lugares, pero estamos confiados por el reporte de la neuróloga que hasta el último le atendió a mi mamá, que ya el nombre no se pudo haber olvidado. El Alzheimer no es el único problema de salud de Marta Andrade. También padece de diabetes y no ha tomado su medicina. Estaba con una carterita, llevaba en una fundita su pijama y con su diadema y sus lentes que siempre se ponía. La búsqueda de Marta también está a cargo a nivel nacional por parte de la DINASET, pero los agentes han evitado pronunciarse mientras duren las investigaciones. En el Ecuador,
Más de 100 investigaciones por desapariciones están registradas en la DINASET. Marta es una más y, según sus familiares, no ha desaparecido de manera voluntaria. Si usted la ha visto y conoce su paradero, comuníquese al número que aparece en pantalla. Alcibíades Onofre, TC Televisión. Y un bus se accidentó esta mañana en el kilómetro 32 de la vía Loax-Santo Domingo. El vehículo perdió pista y se precipitó 20 metros hacia un barranco. Algunos pasajeros quedaron heridos, pero no de consideración. La sala operativa del ECU 911 del Cantón Mejía coordinó la atención del accidente. Y hace poco se produjo otro asesinato en el norte de Guayaquil. La víctima es un hombre de 38 años, quien recibió 2 balazos en el sector de Sauces 6. La policía notó que fue una muerte selectiva, pero investiga los móviles, ya que no tenía antecedentes penales. En las próximas emisiones ampliaremos este tema. Bien, y despedimos esta emisión con un saludo muy especial para nuestros colegas de los medios de comunicación, en general quienes hacen el oficio del periodismo ecuatoriano, en honor al precursor Eugenio Espejo. Así es, este es un oficio complejo porque nos pone en primera línea. Cientos de periodistas ecuatorianos se mantuvieron activos en las peores circunstancias, como la pandemia de COVID-19. Así lo hicieron nuestros equipos en todo el país. Este día lo celebramos como se debe, trabajando para mantenerlos informados. Efectivamente, nuestro homenaje y tributo a todos los periodistas del mundo entero. Y este canal les ofrece, además de noticias, entretenimiento, y esta noche TC tiene 2 grandes estrenos para nuestro querido público a continuación. Promesas de campaña, una comedia en la que cualquier parecido con la realidad actual es pura coincidencia. Bueno, y después, a las 9 de la noche, una superproducción como las que solo TC nos trae. Desde Turquía, Cruel Destino. Les invitamos a que lo disfruten. Buenas noches, un abrazo para todos. Que estén bien. Buenas noches.